yo voy a hablar de periodismo, cambiando un poco la tónica de las últimas charlas, y he puesto este título que creo que tiene que ver con la palabra misericordia, aunque no la dice explícitamente, sobre todo con los valores de compasión y justicia. Y creo que, bueno, creo que me queda más o menos comercial, ¿no? Ya algo ha pensado, ¿no? Un poco. Compasión con los débiles y justicia con los poderosos. ¿Por qué he cogido las palabras compasión y justicia? Sabía que te iba a gustar, Jaime. ¿Ese eres tú? No, era. Cuando era joven. Era yo. Ahora es Bueno, he cogido estas palabras porque fue una de las que citó el profesor Jaime Vázquez en su primera charla como uno de los valores, como los valores que definían la misericordia en la Biblia, ¿no? Son 5, entonces yo me he quedado con compasión y justicia. La verdad, bueno, la foto creo que estás contento. Podría haber cogido esta, pero he cogido esta. Al final he cogido esta. ¡Censura! Como podéis ver, aquí estaba todavía más joven. Todavía más joven. Bueno, ya que le he robado algunas palabras a Jaime, ¿no? Algo de su charla, también he cogido algunas frases del Papa referidas a la misericordia que las ha dicho estos últimos meses, y él dice que quien desea ser misericordioso necesita un corazón, ¿no? Fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Claro, yo al ver esta frase, pues la relaciono directamente con el periodismo, ¿no? Cuando dice que necesita un corazón. Y una de las frases más conocidas del periodismo, del mundo del periodismo, es la que pronunció Richard Kapuscinski, de que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Es decir, se necesita ser buena persona para ser buen periodista, es decir, tener un corazón, ¿no? Como dice el Papa. ¿Y por qué dijo esto Kapuscinski? ¿Por qué no se puede ser buen periodista si eres mala persona? Pues él se refería sobre todo a la empatía. Si tú no tienes, si no eres muy buena persona, tienes corazón y tienes la suficiente empatía para detectar el sufrimiento de los demás, las injusticias, las emociones, tú no puedes detectar dónde está la relevancia de los hechos. Entonces no podrás transmitir al mundo lo importante de cada situación. Transmitirás otra cosa que no es la importante. Entonces, para ser buen periodista necesitas tener buen corazón, tener empatía, ser buena persona. Y en referencia a la compasión con los débiles, lo que nos dice incluso la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, en su código deontológico, hace referencia directa a los más débiles y dice: el periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de los más débiles y los discriminados. ¿Vale? Sobre este tema también el periodista Günter Wallraff, que es muy conocido por haber inventado el periodismo de investigación encubierto, es decir, que se infiltraba, se hacía pasar por otra persona para detectar la noticia. Por ejemplo, una de las cosas que él hizo, Günter Wallraff, fue hacerse pasar por periodista, bueno, él era periodista, ¿no? Pero se hizo pasar por periodista del Bild Zeitung, que es el periódico más sensacionalista de Europa. Y él estuvo ahí trabajando y luego, al salir, denunció cómo ese periódico mentía, cómo ese periódico utilizaba sensacionalismo, tal. Bueno, él se hizo muy famoso por eso, ¿no? Por infiltrarse. Y él, una de las cosas que dice es que el periodismo debe dar voz a los más débiles. He traído algunos ejemplos de cómo el periodismo de verdad lucha siempre por dar voz a los más débiles, por luchar contra las injusticias, contra los más débiles, incluso jugándose la vida, ¿no? Ejemplos de, he traído 3 fotos ganadoras del Pulitzer o del World Press Photo. Los fotoperiodistas, lo he traído en foto porque es más visual. Por ejemplo, esta del fotoperiodista Horst Fast, que es de Associated Press, y es una foto de Vietnam donde se ve cómo la población
que es el eslabón más débil, un eslabón débil dentro de las guerras, pues sufre. Esta foto, que es un Pulitzer de un fotoperiodista español, Manu Bravo, que se ve cómo la población de Siria está sufriendo la guerra. O esta fotografía que acaba de ganar el World Press Photo y que es del periodista también de Associated Press, Warren Richardson, y que se ve el drama de los refugiados. Esto es cómo el periodismo tiene compasión con los más débiles porque les da voz y hace saber al mundo lo mal que lo está pasando esta gente para que pueda haber solidaridad. Como vosotros sabéis, hay imágenes más duras, ¿no? Pero no he querido traerlas. Como digo, han llegado incluso a jugarse la vida los periodistas, por los más débiles. José Couso, por informar de la guerra de Irak, murió. Julio Fuentes, también periodista del Mundo, murió en Afganistán en una emboscada, también por informar de cómo sufrían la guerra en Afganistán. Julio Anguita Parrado, también periodista del Mundo, murió en Irak de un misil, también por informar de la guerra. Y después de ver esas caras, pues claro, todos nos quedamos un poco apesadumbrados, ¿no? Incluso a veces te salen las ganas de decir de venganza, ¿no? De sentimientos de venganza, porque... Pero lo que dice el Papa, una de las frases que ha dicho también últimamente, es que Dios nunca se cansa de perdonar. Y yo cuando vi esta frase me acordé de la portada de Charlie Hebdo, ¿no? Del semanario satírico francés, que sabéis que 12 miembros de la redacción fueron asesinados hace un año y un mes. Y ellos, la portada que hicieron fue que todos están perdonados. O sea, coincide justo con lo que dice el Papa, ¿no? Que Dios nunca se cansa de perdonar. Pues eso es lo que tenemos que hacer los periodistas, ¿no? Tener ese sentimiento de perdón, de compasión, misericordia. Y os he puesto algunas cifras de casi 2.300 periodistas asesinados desde el año 90 y solo en 2015 112. Y yendo a lo concreto, ¿qué es lo que nos dice el código deontológico de la FAPE, de los manuales de periodismo, que tenemos que hacer con los más débiles? Entonces nos dice que tenemos que tener especial cuidado con los menores, ¿no? Por eso los periodistas protegemos la identidad de los menores, protegemos a los menores cuando están en situación de crisis. O sea, el tratamiento informativo que tienen los menores no es igual que el de los adultos. A las víctimas en general, para no añadir más sufrimiento a lo que están pasando, ¿no? Una de las recomendaciones éticas que se hacen es dejar a las víctimas que ellas puedan manejar la información. Es decir, aunque estén en la calle y ellos sean objeto de noticia, pues si ellos no quieren salir, pues no les saquen, ¿no? Porque a lo mejor haciéndoles la foto estás añadiendo más dolor al que ya tienen. Claro, cuando hablo de víctimas me refiero no solo mortales, víctimas de todo tipo. Personas ingresadas en los hospitales, que también el código deontológico hace una referencia explícita diciendo que no tenemos que revelar su identidad. Nadie tiene por qué saber que yo estoy en un hospital, a no ser que influya directamente en algo muy noticioso, ¿no? Pero nadie tiene que saberlo, ni nadie tiene que saber la dolencia que padezco si no tiene que ver con otra cosa noticiosa. Colectivos vulnerables, pues inmigrantes, personas que sufren discriminación en general, nosotros tenemos que ser especialmente cuidadosos, no perjudicarles más. Y también hacen el código deontológico de la FAPE hace una referencia explícita también a los familiares de los delincuentes, porque ellos no tienen culpa del delito, ¿no? Entonces también incluso se les considera víctimas, entonces hay que protegerles. Otro ejemplo es el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, que tienen firmado Televisión Española, las televisiones públicas autonómicas, Mediaset y A3 Media, y que
se supone que tiene que cumplir lo que dice la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, que ningún contenido debe perjudicar el desarrollo normal de un niño. O sea, sobre todo en horario infantil, desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, pues no puedes emitir una película de terror, no puedes poner una película con sexo explícito, tal, porque puede perjudicar el desarrollo normal de los niños. Esto es, creo que un ejemplo de compadecerse de los más débiles, pero bueno, como sabéis, esto no se cumple a rajatabla. Entonces eso sería otro debate y podríamos estar aquí, hacer otra sesión sobre esto, ¿no? De cómo hacer cumplir esto a las televisiones, ¿no? Pero por lo menos ya existe el código. Otro ejemplo de respeto a las víctimas, no sé si os acordáis de lo que pasó en Newtown, que fue una de las masacres que ocurren a veces en Estados Unidos, donde un chico de 20 años asesinó a 20 niños de primaria, fue una escuela de primaria, y se puso a disparar y asesinó a 20 niños, y aquello fue tan grave que los medios de comunicación hicieron un pacto de no ir al pueblo en un tiempo determinado para no molestar a las familias, ¿no? Aquello, pues, imaginaos, ¿no? Se llenó de periodistas y claro, solo les faltaba eso a las familias, ¿no? Encima tener que aguantar a los periodistas en la calle. Otro ejemplo es este, de cómo en situaciones extremas de catástrofes, tormentas, tal, pues los periodistas priman el servicio público, y Wall Street Journal y New York Times quitaron el paywall, o sea que nadie tenía que pagar por ver sus contenidos durante la tormenta, porque lo importante en ese momento era informar. Compasión con los débiles. Y ya por último, como compasión con los débiles, los medios de comunicación, lo que dijo Brad Novik, ¿no? Que tienen el deber de proteger y fomentar el bien común. Esto justo va relacionado con lo que viene a continuación, que es justicia con los poderosos. Claro, cuando se oye justicia con los poderosos, no quiere decir que todos los poderosos sean malos, ¿no? Pero lo que sí creemos, en general en la profesión, es lo que dice Enrique González, ¿no? Que el periodismo tiene que examinar al poder porque siempre abusa, ¿no? Siempre hay abusos de poder, entonces ahí tenemos que estar los periodistas para controlarlo, ¿no? Pensar en el bien común, en la gente de abajo, ¿no? Y de aquí vuelvo a coger esta frase del Papa, que antes la he puesto y a lo mejor no os habéis fijado tanto, pero aquí dice, cerrado al tentador, ¿no? Cerrado al tentador. ¿Qué tentaciones tenemos los periodistas, ¿no? Tenemos muchísimas tentaciones. Y una de ellas, bueno, algunas de ellas se refiere el periodista inglés Henry Mencken, que dice: no aceptes nunca una entrada gratis a un director de teatro, un viaje gratis a una cámara de comercio, ¿no? Ni un favor a un político, ¿no? Pues justo coincide con la frase del Papa, ¿no? Que tenemos que ser cerrados al tentador, ¿no? Así mantenemos nuestra independencia. Y uno de los mejores ejemplos de justicia con los poderosos es el periodismo de investigación, que la profesora de la Universidad Pompeu Fabra, Montse Quesada, lo define como, lo que dice es que busca denunciar a personas, instituciones o empresas que atentan contra el interés público, ¿no? Y tenemos muchísimos ejemplos de periodistas que han sido justos con los poderosos y han denunciado esas actividades contra el interés público. El ejemplo más claro es el de Watergate, ¿no? La investigación de Woodward y Bernstein, que en el Washington Post, que consiguió al final que dimitiera el presidente de Estados Unidos porque había hecho una actividad ilegal y ellos estaban ahí para defender la democracia. El País, traigo algunos ejemplos, sacando de los sobresueldos del PP, que bueno, lo sacó primero El Mundo a la noticia, pero El País luego sacó los papeles de Bárcenas. Como muchísimos medios de muchos países sacaron a la vez la lista Falciani, que reveló que 4.000 españoles tenían dinero en Suiza, entre ellos, es que es increíble, entre ellos el presidente del Banco de Santander, el banco más importante de este país, no tiene dinero en ese banco, lo tiene en Suiza, ¿no? Entonces, apaga y vámonos, ¿no? ¿Qué le estás diciendo a los clientes?
No, sea cliente del Santander, el Banco Seguro. No, pero nuestro presidente no tiene el dinero aquí, lo tiene en Suiza, en el HSBC. Que era, en el HSBC era donde trabajaba Hervé Falciani y que de ahí sacó la lista de los clientes. Luego, como el Diario de Mallorca sacó ejemplos ya a nivel local, como el Diario de Mallorca sacó que miembros del gobierno de Matas se fueron a un club erótico en Moscú y pagaron con dinero público, siendo justos con los poderosos. Los periodistas publican esto. Como El Mundo ha investigado todo lo de Unión Mallorquina, no sé si os gusta esta foto. Esta foto de María Antonia Munar, que la verdad era de las mejores que tenía El Mundo, en la que decía, en una rueda de prensa decía a los periodistas: acercaos. Entonces justo le hicieron la foto y salía con una actitud un poco como arrogante o soberbia, ¿no? Que era la imagen que quería lanzar el periódico sobre ella, porque creía que ella era así realmente. Lo del caso Nos, que lo hemos visto en esta facultad, en el CESAC, cómo lo reveló un diputado del PSOE, Antoni Dieguez, y cómo Felipe Armendáriz lo publicó, y luego Eduardo Inda lo publicó a nivel nacional, Eduardo Inda y Esteban Urrustieta, con esta historia de Anatomía de un pelotazo, de Urdangarín. Y ya por último, por ejemplo, otra vez que han sido los periodistas justos con los poderosos, es cuando se descubrió que Rodrigo de Santos, el número 2 del PP en el Ayuntamiento de Palma, se había gastado 45.000 euros con la tarjeta del Ayuntamiento en clubes de alterne. Entonces, bueno, ¿qué hacen los periodistas? ¿Qué impacto tienen estas revelaciones? Pues primero actúan como denuncia pública, que la Fiscalía Anticorrupción tiene que actuar de oficio, pero también los periodistas tenemos un poder inmenso, que es lo que se llama la pena del telediario y ahora también la pena de Google, ¿no? Que si eres injusto con los débiles y los periodistas te cazan, pues al final vas a tener que responder ante toda la sociedad, aparte de tener que responder ante la justicia, ante la justicia ordinaria. Lo de la pena del telediario también tiene un debate ético, que no es el caso aquí ahora, pero es un poder que tienen los periodistas. Y ya termino recordando un par de frases que dicen periodistas respecto a esto de la justicia con los poderosos, y es que el director del Heraldo de Aragón dice: gane quien gane las elecciones, los periodistas siempre estamos en la oposición. Esto es una cosa que a veces se olvida, porque muchos periodistas y muchos medios tenemos una etiqueta, y hay que decir que siempre tenemos que estar en la oposición y siempre tenemos que ser justos con los poderosos y no nos tenemos que vender a nadie. Y esta, que es un clásico, dudaba en ponerla pero es importante recordarla también: el periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques, todo lo demás son relaciones públicas. Eso es lo que hacen los periodistas. Cuando eres justo con los poderosos, claro, el poderoso no quiere que lo saques. Y ya termino con la frase del Papa, que también se la robó a Jaime, ¿no? Que la puso en su primera charla, que él dijo, el Papa ha dicho: un poco de misericordia hace el mundo menos frío y más justo, ¿no? Yo añadiría que un poco de periodismo también hace el mundo menos frío y más justo. Y hasta aquí mi exposición.